¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. El 23 de abril es el Día Internacional del Libro, una fecha especial que nos invita a detenernos y a reflexionar sobre el valor profundo de la lectura. Más allá de ser una fuente inagotable de conocimiento y entretenimiento, leer desde temprana edad estimula la imaginación, fortalece el lenguaje, enriquece el pensamiento crítico y crea lazos emocionales únicos cuando se comparte en familia o en el aula. Es un momento perfecto para recordar que cada libro abierto es una puerta hacia nuevas ideas, mundos posibles y aprendizajes que acompañan para toda la vida. Vamos a conversar con Pelusa Orellana. Ella es académica de la Escuela de Educación de la Universidad de los Andes y directora académica del Centro de Investigación e Innovación en Lectura en la misma casa de estudios. Además, es una de las fundadoras de Por un Chile que lee. ¿Cómo estás tú? Muy buen día. Muchas gracias por recibirnos. Hola Miriam, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo estás tú? Todo bien por acá, muchas gracias, con mucha lectura. Yo soy, bueno, soy gran lectora de toda la vida, digamos, de siempre. ¿Cuál es la importancia de potenciar la lectura, por ejemplo, en los niños? Partamos de una. La lectura promueve, bueno, tiene muchas ventajas. Vamos a hablar así, primero desde las edades y después vamos a hablar de esas ventajas. Y yo siempre recuerdo que es importante trabajar la lectura, desarrollar la lectura desde antes que nazca un niño, o sea, casi inútero, porque tiene ventajas enormes en cuanto a que los niños, incluso, digamos, antes de nacer, son capaces de percibir los tonos de voz. Y eso el día de mañana, aunque ustedes no lo crean, les ayuda a entender, por ejemplo, si uno le está haciendo una pregunta, si uno está exclamando algo. O sea, tiene ventajas casi como en el desarrollo oracional de los niños. En cuanto después, apenas nacen, digamos, ellos como ya conocen las voces de sus padres, les suena familiar y se establece un vínculo, un apego muy importante, justamente por ese momento de lectura, ¿no? El momento en que la mamá le lee al niño, a la guagua, siempre es recordado como un momento de apego afectivo importante. Y eso es súper importante para el desarrollo de los vínculos, eso lo sabemos muy bien. Y propiciar y mantener la lectura a lo largo de toda la vida de las personas es vital también porque uno, bueno, se desarrolla ese gusto y ese interés literario. Las personas que han escuchado leer desde chico van a sentir curiosidad una vez que aprenden a leer por ir a buscar libros a distintas partes, por explorar las bibliotecas, por explorar las librerías, ¿no es cierto? Incluso cuando van a una casa, a lo mejor van a mirar si hay estantes con libros. Entonces, van generando ese gusto lector propio, ¿m? Que es importante desarrollarlo, porque o sea, uno se enfrenta a lectura y uno elige, tiene la posibilidad de elegir, y eso es maravilloso. Y también porque es importante que se desarrolle la lectura no siempre asociada al sistema escolar. O sea, nosotros leemos, pero no leemos solo porque estamos en el colegio o durante el periodo escolar, sino que lo que queremos es que las personas sean lectoras de por vida. Y solo cuando se desarrollan estos vínculos en la lectura con personas cercanas, lo podemos desarrollar. Entonces, por eso te digo yo que es muy importante desde el punto de vista de cuándo se empieza y cómo se desarrolla. ¿Y qué ventajas tiene? Bueno, te hablé un poco del desarrollo del lenguaje, ¿no es cierto? El desarrollo del vocabulario, que es súper importante, las mismas habilidades de comprensión, está súper demostrado en la literatura especializada, que mientras más lees, mejor es tu comprensión. Y esa comprensión también, digamos, influye en el aprendizaje en general. O sea, los niños lectores en general son niños que les va bien en el colegio, porque, claro, han desarrollado muy bien la capacidad de inferir, la capacidad de predecir, la capacidad de establecer conexiones en un texto. Entonces, es múltiple la ventaja en ese sentido. Y finalmente, solo una última cosa respecto a las ventajas, es que la lectura nos hace más empáticos. Es como una vertiente más nueva, digamos, en lo que es la investigación. Y se ha demostrado que las personas que leen literatura de ficción, así novelas con personajes, etcétera, son personas que desarrollan mayor capacidad de empatizar con personas muy distintas a ellas. O sea, uno puede entender las motivaciones que tienen algunas personas porque las ha visto en personajes de la literatura. Entonces, también tiene, desde el punto de vista socioemocional, esa ventaja importante. Oye, tú dijiste ahí algo que siempre se pasa un poquito como
a soslayo, y el sentido de que es bueno que la lectura no solamente se relacione con el tema del aula, o sea, importante, digamos, que no se relacione con el tema del aula solamente. En ese sentido, obviamente la influencia de los padres es muy, padres, abuelos o cercanos, gente que viva en su entorno, digamos, Claro. es sumamente importante, ¿no? Absolutamente. Y fíjate que hay estudios que han mostrado también que los modelos lectores para los niños generalmente son los padres, los abuelos y los profesores. O sea, no hay que olvidar que los profesores también somos lectores. O sea, un profesor que llega a la clase y les dice a los niños, niños, miren, encontré este libro, qué entretenido, lo estoy leyendo, quieren que les cuente. Bueno, eso genera como interés, despierta la curiosidad de los niños por conocer el libro, pero también ven a su profesor no como un ente que solo lee para la prueba del libro X, sino que en su vida personal también se enriquece con la lectura. Oye, y en ese sentido también lo son los líderes de opinión. Por ejemplo, te pongo el Totalmente. caso, no sé, los conductores de un programa de televisión. Yo jamás los veo llegar que digan, oye, estoy leyendo este libro y es súper entretenido. No, y obviamente la pregunta viene al tiro. Oye, pero dime de qué se trata, qué onda, qué... Pero no, nunca jamás hay un comentario así. Hay muy poco. Yo de ahí destaco, por ejemplo, a la María Luisa Godoy. La María Luisa Godoy tiene, de hecho, un programa en Instagram que son los días domingos que lee cuentos infantiles con su familia, con sus niños, pero lo hace para la comunidad en general. Y ella siempre está promoviendo actividades de lectura. Es bien interesante, pero tú tienes toda la razón que son muy pocas las personas que lo hacen. Perfecto. Como de la Oye, esfera, por ejemplo, un deportista o un cantante. En Colombia, por ejemplo, se dio que una campaña de alfabetización fue como muy impulsada por un grupo muy famoso que se llama Morat. Yo no lo conocía, pero es como exitazo para la gente joven. Y ellos lanzaron un video con una campaña de por qué era importante leer. Bueno, eso generó un interés mucho mayor de la gente que seguía a este grupo, ¿no es cierto?, por la lectura. bueno, ahí tocaste un tema también, esta vez y la vez anterior con lo de María Luisa Godoy, y es el tema de las redes sociales, ¿no? Porque resulta que a los chicos parece ser que ya no les sirve las campañas, por ejemplo, de alfabetización comunes y corrientes con flyers, en la televisión, en la prensa. No, no les llega simplemente, pero sí Mm, les llega a través de a lo mejor de Instagram o de TikTok o de algunos influencers, ¿no? ¿Qué piensas tú? ¿Qué exactamente. opinas tú de esas nuevas plataformas? Bueno, es bien interesante porque se ha generado una nueva cultura, efectivamente. Esto, yo creo que partió antes de la pandemia, pero me acuerdo que como que explotó en la pandemia los famosos booktubers, que son estas personas que graban pequeños videos en que cuentan de alguna lectura que hicieron y la recomiendan o no la recomiendan, porque también puede ser que no la quieran recomendar o digan que el libro en verdad es una pésima experiencia. Y eso ha proliferado mucho. En Chile hay muchos booktubers, sobre todo de literatura juvenil. Y yo siento, por lo menos lo que percibo cuando converso a veces con jóvenes, con mis mismos alumnos de la universidad, que los siguen, ¿ah? Y que les dan recomendaciones interesantes. Entonces, yo creo que es una ventana que quizás antes no teníamos porque no manejábamos la tecnología de la manera que tenemos ahora, pero lo más inmediato para un joven hoy en día es justamente el celular, y en el celular llega rápidamente al booktuber o al Instagram que te ofrece, por ejemplo, un club de lectura o yo misma, o sea, busco muchas recomendaciones en gente que sigo en Instagram y de repente digo, esta novela me tinca mucho, la voy a buscar. O sea, yo creo que es una fuente, hace más inmediata la recomendación, cosa que antes no teníamos, porque, claro, uno iba a la biblioteca y en la biblioteca estaban expuestos los libros recién llegados y uno decía, me tinca este libro. Pero si no ibas a la biblioteca, aquí por último tienes como anticiparte a ese libro que te podría interesar o que podría ser de tu línea temática preferida, por así decirlo. Oye, y respecto volvamos un poquito al aula, ¿no? A mí me interesa porque, a ver, siempre, no sé, hoy día estoy bastante alejada, digamos, del tema de clases en la enseñanza media, por ejemplo, pero antes habían unas listas de libros a las que había que leer y uno decía, oh, qué latero. Ya de antes partía diciendo eso, ni siquiera habías topado con el libro, menos abierto, ¿no? Eh, ¿Tú crees que eso ha variado? Hay cantidad de escritores jóvenes
y algunos no tan jóvenes, pero que son nuevos en la escritura y que están siendo a lo mejor un poco olvidados o invisibilizados. ¿Qué opinas tú de ese tema? Es un tema bien complejo, ¿ah? Porque en general lo que tú dices de la famosa lista con todos tienen que leer el mismo libro, yo creo que todavía está bien presente en las salas de clase. Y lamentablemente eso tiene que ver con que en general son los libros que los profesores conocen o tienen a su alcance o que les es más fácil evaluar. Convengamos además que en general estas lecturas complementarias siempre son evaluables con una prueba, digamos, que a mí me parece fatal eso, porque a cualquiera le quita el gusto por la lectura el hecho de que te hagan una prueba. Es cierto que hay muchos autores nuevos, muy interesantes. Por ejemplo, hay una corriente distópica, estas sagas, por ejemplo, Partido con Crepúsculo y otras más que a los jóvenes les han gustado mucho. Bueno, el mismo Harry Potter, por ejemplo, que fue una revelación. Y hoy en día Harry Potter tuvo, o sea, la astucia de J.K. Rowling fue justamente poder escribir en relativamente sencillo un libro que atrapó la atención de su audiencia de manera tan increíblemente eficaz. Y yo creo que las sagas que han salido después han tenido esa misma ventaja. Lo mismo pasa un poco con las novelas gráficas, por ejemplo, que han ido como metiéndose, ¿no es cierto? Pero yo creo que todavía son pocos los profesores que se atreven a, a meterlas en su lista de posibles lecturas y hacer un poquito más como creativos en cuanto a, mira, no la vamos a evaluar de la misma manera que como una prueba, sino que voy a hacer un trabajo, vamos a conversar sobre el libro. Yo siempre cuento la anécdota de uno de mis niños en el colegio hace unos años atrás, cuando vinieron, me acuerdo que hubo digamos, un problema económico en España y muchos profesores españoles vinieron a Chile a trabajar, a buscar trabajo. Y en el colegio de uno de mis hijos entró un profesor y claro, le tocó esto de la lectura complementaria y les dijo, miren, yo aquí tengo una lista con 200 títulos. 200 títulos, o sea, yo nunca he visto una lista en Chile con 200 títulos para algún curso en media. Y les dijo, elijan el que quieran, a mí me da lo mismo si lo va a leer en el teléfono, si lo va a leer en un computador, si lo va a leer en papel, me da exactamente lo mismo. Nunca falta el niño que pregunta, profesor, ¿y cuándo es la prueba? Entonces el profesor le dijo, cuando usted termine de leer su libro, vamos a conversar sobre el libro. Así que no piense en prueba. Usted me avisa cuando lo terminó y yo me junto con usted y converso sobre el libro. Entonces, ese profesor como que rompió los esquemas un poco de la mirada tradicional a la lectura complementaria con prueba. Y yo creo que eso hizo que muchos niños se entusiasmaran por la lectura que antes no lo habrían hecho, ¿te fijas? Entonces, yo creo que eso pasa poco. Está pasando cada vez más, pero todavía nos falta como olvidarnos de que la lectura tiene que ser una tarea escolar solamente, volviendo un poco a lo que estábamos hablando al inicio, ¿no es cierto? El asociar la lectura como que solo se lee para el colegio y yo salí de cuarto medio y nunca más agarro un libro, por ejemplo. Y en general, cuando uno mira, por ejemplo, las encuestas de hábitos lectores en Chile que ha hecho, por ejemplo, la Fundación La Fuente, que hace unas encuestas muy buenas cada 2 o 3 años, la principal razón por la cual la gente dice que dejó de leer es porque en el colegio lo obligaban a leer. Entonces, tenemos que romper con ese vicio escolar, digamos. Oye, bueno, y aparte de eso, la lista obligada, por ejemplo, del Ministerio de Educación, es lo típico que o las mamás les hacen el resumen o el día anterior, digamos, a la prueba, o existen sitios especializados en hacer resúmenes de los libros, ¿no es cierto? Claro, Entonces hay muchos de ellos simplemente no leen. ¿Para qué? Si alguien lo hizo por ellos, ¿no? claro. Sí, Oye, pues es bien triste eso. sumamente triste, pero bueno, así como también existen lugares específicos donde les hacen las tareas a los chiquillos. Entonces, También. ¿cuál es el favor? No lo entiendo. Pero bueno, más allá de esa crítica, cuéntame con el tema del fomento, porque es lo típico, un niño chico va a decir, mamá, léeme un cuento, abuelita, cuéntame un cuento, o léeme un cuento antes de dormir. ¿No? Es como lo típico. Yo no sé si existe todavía, digamos, como algo típico, porque a lo mejor tampoco ya no. Ahora los chicos están más metidos en los tablets, en los juegos electrónicos, etcétera. Eh, ¿cómo sacarlos del juego electrónico que les da una vivencia en el minuto?
cómo sacarlos y entrarlos a una vivencia de leer un libro, de imaginar lo que viene, de querer saber lo que viene, de empatizar con el protagonista o con el antagonista. ¿Cómo traspasar esa información a los cerebritos pequeños? Mira, yo creo que tú un poco lo dijiste ahí, ¿no es cierto? Esa lectura que hace esa mamá con ese niño desde que es guagua, desde recién nacido, y ojalá que no se termine nunca. Yo sé que llega un momento en que ya, por ahí por los 8 años, 9 años, los niños ya quieren leer solo, y está bien, pero que haya el momento y el espacio, o sea, si es después de comida, antes de meterse a la cama, agarrar un libro y leer un ratito, pero generar ese hábito tiene que ir de la mano con tener un cierto control sobre el tema de las pantallas. Las pantallas son nefastas, no solo en el sentido de la lectura, pero sí efectivamente para lo que estamos conversando son nefastas porque te ocupan el espacio que de otra manera sería ocupado por justamente esta lectura por gusto, este fomento lector del que estábamos hablando. Entonces, yo creo que ojalá que las pantallas no existan antes de los 7, 8 años y sean muy reguladas con su uso, no sé, por ahí leía 20 minutos al día y no más cuando son niños de 10, 11 años. Pero uno ve a veces en la calle y da pena, ve, ¿no es cierto?, niños, guaguitas, 3 años, 2 años, que para callarla les pasan el celular o el tablet. Ahí ya tenemos una batalla media perdida, ¿no es cierto? Porque tampoco cuesta tanto dedicarle 10, 15 minutos a esa lectura antes de dormir, ¿no es cierto? O durante las horas de comida se conversa sobre libros o preguntarle a los niños, ¿qué te gustaría leer? ¿Te gustaría que el fin de semana fuéramos a la biblioteca? O mira, hay una feria de libro usado, vamos a mirar. O fíjate que leí tal cosa. O sea, hay tanto material para leer que no necesariamente sea tener una biblioteca enorme, porque claro, los libros en Chile son caros, que eso es otra cosa que nos juega muy en contra, el alto precio de los libros y las pocas bibliotecas públicas que están cerca a los barrios más, de los contextos más vulnerables. Yo leía el otro día por ahí que en Finlandia cada municipio tiene mínimo 7 bibliotecas públicas. O sea, imagínate, y es un país chiquitito, o sea, en un espacio chico como, no sé, una comuna cualquiera de Santiago, ya tienes por lo menos, imagínate, si tuviéramos 7 bibliotecas. Acá hay muchas comunas que no tienen biblioteca, para ni hablar de las zonas rurales, por ejemplo. Entonces, el acceso al libro se hace súper difícil. Y ahí estuve oyendo el otro día a una investigadora inglesa que a mí me gusta mucho, que es la Kate Kane, que vino a la universidad nuestra la semana pasada, justamente invitada por la Red por un Chile que lee, y la Universidad de Chile, y conversaba sobre el efecto de leer en pantallas versus leer en papel, que yo creo que también es un desafío que tenemos. La pantalla nos tiene la ventaja de que nos ha masificado el acceso a los libros porque uno puede bajar la misma Biblioteca Pública Digital de Chile es súper buena y tú puedes entrar con tu root y bajar los libros que quieras. Entonces, maravilloso porque en ese sentido el acceso está ahí, no tienes que ir a la biblioteca y todo. Y ella decía que inicialmente, o sea, en los niños más pequeños parece que el leer en papel o leer en un tablet no afecta mayormente la comprensión, pero a medida que crecen sí va afectando y el efecto es como acumulativo. Entonces, ahí hay que tener cuidado también de que no leamos todo en pantalla. Claro que sí. Bueno, yo por lo menos no me acostumbro, a pesar de que también bajo muchos libros y tengo creo que muchos más libros de lo que me resta de vida. O sea, no podría terminar de leer todo lo que tengo acumulado, pero sigo todavía con el libro, digamos, en papel, ¿no? Sí, Para mí es totalmente. importante. Además, bueno, dependiendo del autor y el peso que tenga el libro, porque hay algunos libros que son, uno, Claro. 500, 600 páginas como poco. Tú mencionaste ahí que tú, algo de la Fundación Por un Chile que lee. Tú eres una de las fundadoras de Por un Chile que lee. Cuéntame de qué se trata. Bueno, la Red por Chile que lee es una iniciativa público-privada que nació en enero del 2023, si mal no recuerdo, a raíz de un estudio que hizo una de nosotras, que es Carolina Melo, en que vimos con horror unos resultados muy malos de los niños de primero a cuarto básico en cuanto a lectura desde la pandemia, pero también si comparábamos con los resultados pre-pandemia, igual eran malos pre-pandemia. Entonces dijimos, esto no puede ser, hay que hacer algo. ¿Qué hacemos? Unámonos nosotros y partimos 5 primeras fundadoras, que está la Carolina Melo, está la Carolina Anduesa,
la Susana Claro y la Rosita Puga y yo, con la idea de generar, digamos, un grupo que dijera, nosotros tenemos que movilizarnos en pro de la lectura. ¿M? Y ahí se fue sumando gente, fue como una bola de nieve, porque fue como literalmente a través de WhatsApp y gente que dijo, me interesa, yo participo, yo quiero entrar. Bueno, y así llegamos en ese minuto teníamos 70 socios, hoy día tenemos más de 200. Y la idea fue como ir viendo en qué áreas podía cada uno colaborar, porque esto tú te imaginas, cuando uno arma una red y quiere incidir en la política pública, incidir en el Ministerio de Educación, hay que hacer una serie de tareas, o sea, hay que hacer una parte como comunicativa, de diseminar información en las redes sociales, buscar entrevistas, todas estas cosas. Después hay un tema también de financiamiento, no solo no teníamos financiamiento, entonces había que buscar donaciones para que esta red creciera, pudiéramos crear encuentros, por ejemplo, hemos hecho cursos de capacitación en instituciones sobre, por ejemplo, el tema del desarrollo lector de los niños y los distintos subprocesos por los cuales atraviesan. Hemos también organizado encuentros, hemos invitado de repente expertos extranjeros para que vengan a estos encuentros. Entonces hay que entrar como en distintos ámbitos a trabajar. Incluso en uno de ellos también es como investigar un poco, o sea, usar datos que tenemos en Chile, por ejemplo, del CIMSE, por ejemplo, de otros estudios, para poder, digamos, también diseminar información sobre lo que está pasando en el país. Entonces, así creció la red, ya tiene casi 2 años, más de 200 socios, como te decía, y tenemos socios que van desde personas naturales. Por ejemplo, hay una red de más de 700 profesores de primero básico. Y esos profesores tienen acceso a una base de datos con actividades que pueden hacer para desarrollar la lectura con niños de primero básico. O sea, hemos ido como creando material, diseminando material bueno, en una serie de estrategias para poder, digamos, unir un poco el esfuerzo por mejorar la lectura en Chile. Pelusa de repente se echa de menos. A ver, la oferta es enorme, ¿no es cierto? Además de que ya una persona ya con criterio formado tiene sus gustos formados también, pero igual de repente quiere incursionar, por ejemplo, por otros lados. Por ejemplo, a mí específicamente me gusta muchísimo la novela, todo lo que sea histórica, ¿no? Me gusta muchísimo porque a lo mejor lo heredé del gusto de mis padres, ¿no? Pero por ahí va siempre mi interés. Pero de repente también me gusta leer una novela romántica o una novela de intriga, de suspenso, etcétera. No me encuentro con a lo mejor algunas personas que me pudieran decir, mira, esto es lo que tú tienes que leer de todas maneras con respecto del suspenso, con respecto de los thrillers, etcétera. Me faltan esas recomendaciones. ¿Dónde ir en ese caso? Buena pregunta. Fíjate que hay harto, pero está en Instagram. Y yo, a ver, he seguido, por ejemplo, a la María Paz Montero, es una lectora voraz en Chile y no me acuerdo cómo se llama su página, pero después podemos a lo mejor buscar y mandarle los datos para que los tengan ahí. Pero ella recomienda por edades y también por género, o sea, novela histórica, distopia, etcétera. Después hay un par de españoles también que de repente yo he seguido, pero como te digo, no me fijo en los nombres, pero sé que hay. O sea, si uno en Instagram se mete y busca recomendaciones de lectura, vas a encontrar por género, por tipos, por edades. También de repente incluso hay personas que recomiendan librerías. ¿M? Y por ejemplo, en la Fundación Alma, que nosotros trabajamos mucho también con ellos, que hacen los programas de lectura compartida con niños de preescolar, ellos tienen un Instagram en el cual recomiendan libros y te explican un poco también cómo trabajarlo con los niños chicos. Viva Leer de Copec también recomienda libros. Así que ahí hay algunos sitios, por lo menos de literatura infantil, que te puedo recomendar. Pero nada, buscar ahí como recomendaciones literarias y vas a encontrar. Si tú buscas por ese tópico, como te digo, no tengo los nombres de las personas Claro. que yo busco, pero están. Perfecto, sí. Y lo otro que se echa de menos, que tú también lo dijiste algo ahí a la pasada, como que ustedes lo hacen en el Por un Chile que lee, y es el tema de eh, juntarse, a lo mejor como clubes no sé si de lectura realmente, sino que empezar un libro, por ejemplo, yo estoy empezando ¿no? Ahora hace Ajá, poquito, lo empecé recién, perfecto. hace 2 días. Ya, terminado de leer o a mediados de leer, nos juntamos a lo mejor incluso por internet, en vía online,
y a comentarlo. ¿Qué te pareció? Más allá de una crítica literaria, más bien una conversación sobre el libro mismo, a lo mejor con el autor, en este caso autor vivo y chileno, ¿no? Eh, Claro, en el que, en el que él pudiera incluso comentar por qué puso tal cosa o por qué tal otra, ¿no? Eso sí. también echo de menos. Eso está floreciendo bastante. Como te decía yo, los clubes de lectura hay uno que se llama Entre Líneas, creo, que propone un título. En este caso, el año pasado por lo menos estaban con literatura histórica, con novela histórica. Y te dicen, en 4 semanas más nos vamos a juntar a discutir el texto, tú te inscribes, no sé si te llega el libro o si tú tienes que conseguirte el libro y participas de 4 o 5 sesiones de conversación sobre el libro. Entonces ahí está como ese espacio. Ahora, hay gente también, porque hay para todos los gustos, hay grupos grandes, hay grupos chicos, hay grupos internacionales, la Universidad de Oxford, por ejemplo, en Inglaterra, tiene sus clubes de lectura que nacieron en la pandemia y proliferaron después. Y hoy en día, fíjate que hay hasta los grupos, es bien divertido, hay hasta bares literarios. Entonces, hay gente que en Nueva York, por ejemplo, floreció el tema del bar literario. Y hay gente que va con su libro y se va a sentar, se toma algo. Si quiere, conversa con alguien sobre su libro. Si quiere, se sienta a leer. O sea, es como en el fondo, como la lectura siempre ha estado como asociada como una actividad como muy personal, individual. Aquí lo que se quiere relevar es como, mira, esto también es social. Esto también es, está bien que te vean leyendo y está bien que alguien se te acerque y te pregunte algo sobre un libro. ¿M? Entonces, es bien interesante eso y yo creo que no me extrañaría que ligerito aquí también empiece a cobrar relevancia. Oye, qué buena idea eso, porque en realidad es, como dices tú, claro, algo tan personal se puede transformar en social, ¿no? Claro, claro. En que de alguna manera van conversando y se van Y pasando volviendo a lo el que tú rato. decías, claro, de recomendar libros, por ejemplo. O sea, tú te vas a un lugar donde la gente está leyendo cosas distintas Claro. y aprendes de alguien que te va a recomendar algo que a lo mejor tú no habías visto, si no. Claro que sí. Oye, ¿cómo estamos en Chile hacia grandes rasgos? ¿Muy mal? Seguimos bien estancados en términos de rendimiento lector. Los últimos estudios del CIMSE dicen, hablan de alguna mejora relacionada con la, o sea, digamos, cara a lo que fue la pandemia. Pero ya antes de la pandemia nosotros estábamos en una situación bien paupérrima en cuanto a habilidades lectoras escolares. ¿M? Entonces no es muy buena noticia mejorar un poquito porque ya estábamos mal de antes. Si uno mira los resultados del CIMSE, de PISA y todo en general, Chile lleva como 20 años de estancamiento, o sea, no se ven resultados a nivel escolar como mejoras significativas, te diría yo. Sigue habiendo brechas socioeconómicas, sigue habiendo brechas de género, o sea, las mujeres leen mejor que los hombres. Entonces, en ese sentido no estamos mejor. Lo preocupante también yo veo son las habilidades de los lectores de los universitarios, pues son muy, muy descendidas, o sea entran a la universidad con un nivel de comprensión que está al debe, absolutamente. A veces es equivalente a un séptimo, octavo básico, y con eso tú no puedes leer lo de la universidad. Y los estudios de la fuente que entran más como a los hábitos, yo creo que el último fue del 23, y también eran resultados bastante con poca variabilidad respecto a los estudios anteriores. O sea, sigue siendo Chile un país, yo diría, no lector en general, si uno lo compara con Argentina, ¿no es cierto? Claro. Que siempre vemos que la gente anda en la calle con un libro, que va a un café y está leyendo. Acá me dicen, no, pero la gente lee en el metro. Sí, a veces uno ve gente leyendo libros en el metro, pero en general los ve leyendo redes sociales, no es lectura en sí, digamos. Claro que sí. Oye, Pelusa, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Se nos agotó el tiempo. Encantada, pues. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias le damos a Pelusa Orellana, académica de la Escuela de Educación de la Universidad de los Andes, directora académica del Centro de Investigación e Innovación en Lectura de la misma Casa de Estudios y además es una de las fundadoras de Por un Chile que lee. Ojalá que usted, señora y señor, pertenezca a ese Chile que lee. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.